Bienvenidos, comunidad paranormal. Esta noche en Darkenstein, relatos de horror, hablaremos de algo que no se menciona en voz alta, pero que está en miles de altares, en rincones oscuros y en promesas selladas con miedo. La Santa Muerte. Muchos le rezan, muchos le piden, y sí, a veces responde, pero lo que pocos cuentan es que todo milagro tiene un precio, y si no estás preparado para pagarlo, el favor se puede volver castigo. En estos 7 relatos reales, conocerás historias de personas que hicieron tratos con ella. Algunos buscaban protección, otros poder. Todos aprendieron que pedirle a la Santa no es cualquier cosa, porque cuando te cumple, también te cobra. Prepárate, porque esta noche no hablaremos de fe, hablaremos de advertencias. El hombre que recuperó a su esposa muerta. La madrugada en que Lucía murió, Julián Cruz creyó que el mundo había elegido borrarlo por partes. Primero arrancó el metal del auto contra la barra de contención, después la certeza de que la niña dormía en casa, por último la voz que se le quedó prendida en los tímpanos como un eco inconcluso. Regreso antes de la lluvia. El golpe apagó la frase y la promesa quedó rebotando en el cráneo de Julián como mármol suelto. La noticia fue breve. Conductora única, derrape en curva, deceso instantáneo. 3 líneas en el parte médico, un ataúd blanco que pareció demasiado pequeño para contener tanto silencio. Al velorio acudieron vecinos del fraccionamiento Cipreses. Llevaron flores, rezos apurados y promesas de ayuda. Pero la niña, Valeria, apenas de 3 años, preguntaba por qué mamá dormía sin abrir los ojos. A Julián no le alcanzaban palabras. Aquella noche, cuando el desfile se dispersó, cruzó la casa a oscuras hasta el cuarto que había mantenido vedado a curiosos. Allí, bajo la ventana, yacía un altar improvisado que Lucía solía cuidar en secreto. La figura de la Santa Muerte, de yeso pintado, apenas de 20 centímetros, envuelta en un manto turquesa desteñido. Lucía la llamaba mi flaquita, con ironía cariñosa. Encendía velas de vainilla y le dejaba pétalos de crisantemo. Julián no era creyente, pero esa noche, con la viudez reventándole el pecho, se arrodilló frente a la calavera y susurró: «Dame su voz», lo dijo sin formular más. «Te ofrezco mi vida entera, mi cordura si es preciso. Dame su voz, aunque sea en otra garganta». La llama de la vela se inclinó hacia la figura y volvió erguida. Tal vez fue corriente de aire. Julián consideró cerrarle la boca al llanto, pero el llanto ya no obedecía. Al amanecer durmió vencido, en el suelo, abrazado a la túnica de yeso. Pasaron 7 noches de vigilia e insomnio. La niña apenas probaba bocado. Julián la acunaba con nanas que antes cantaba Lucía, pero el timbre le salía quebrado. El 8º día, Valeria apareció en la cocina mientras él hervía avena. Sin que mediara pregunta, empezó a cantar La Paloma, la canción favorita de Lucía. No era un balbuceo infantil, era la voz limpia, templada, con el vibrato que caracterizaba a la madre. Julián giró. Valeria, con la cuchara de plástico en la mano, entonaba cada nota exacta. Cuando terminó, soltó: «¿Te gustó, amor?». Él casi dejó caer la olla. Ese amor, así pronunciado, era la forma íntima con que Lucía lo despertaba. De la sorpresa pasó al consuelo. Se inclinó y la besó en la frente. Valeria no recordó nada minutos después. Pidió leche y salió a jugar entre muñecas. A partir de esa mañana, la niña despertaba algunas noches murmurando fragmentos de canciones que Lucía tarareaba en la ducha. Usaba palabras ajenas a su edad, nostalgia, entreacto, pálpito. Algunas tardes, al quedarse sola en la sala, canturreaba boleros con dicción perfecta. Si Julián entraba, Valeria parpadeaba confundida y volvía a voz de niña. Él lo atribuyó al influjo cumplido de su súplica. Se dijo que la Santa Muerte había trasplantado aquella voz para aliviar su pena, pero la segunda condición del ruego, «Te ofrezco mi cordura», comenzó a hacerse notar. Julián descubrió que el canto no era aleatorio. A las 2 de la mañana de cada sábado, Valeria se levantaba dormida,
Se dirigía al estudio donde yacía el altar y entonaba «Regreso antes de la lluvia», la última frase que Lucía pronunció en vida, alargando la sílaba final como quien ancla un anhelo en el aire. Luego se volvía a la cama sin recordar la caminata. Julián instaló un monitor de bebé en la habitación. La primera noche registró susurros. Al reproducirlos con auriculares, distinguió una conversación unilateral. La niña decía, «Sí, amor, y no llores», y luego con voz adulta repetía ya casi en un tono que heló el archivo de audio. Lo borró con temblor y se prometió no grabar más. La abuela materna, devota católica, acudió a visitar a Valeria y escuchar los susurros prodigiosos. Julián la mantuvo en la estancia, rehusando mostrar lo que ocurría. Inventó que la niña aún lloraba mucho y necesitaba calma. Ordenó a la niñera que no permitiera a nadie entrar al cuarto después del anochecer. Prohibió juguetes musicales y desconectó el timbre. Cuando un compañero del trabajo llegó con pasteles, Julián lo atajó en el patio. Nadie debía oír aquella voz. Era su puente exclusivo con el amor perdido. Una tarde, Valeria, mientras coloreaba, comenzó a describir con detalle un charco de aceite en un camino y una llanta reventada. Su voz se mudó a un timbre grave, tejido de bisbiseo. No lo vi venir, la curva estaba helada. Julián reconoció la crónica que los peritos hicieron sobre el accidente. Se acuclilló, la abrazó y la niña salió del trance sin conciencia. Él se aferró a la idea de que era Lucía, dando prueba de su presencia, y no un síntoma inquietante. 2 meses después, Valeria enfermó con fiebre leve. La doctora recetó reposo. Aquella noche, la niña susurró a la puerta del estudio, «Tengo frío. Préndeme la velita». Julián abrió. Ella señaló la vela de vainilla del altar. La llama se había extinguido sola. Cuando él la encendió, Valeria inhaló profundo y cerró los ojos. Al abrirlos, su mirada mostraba una melancolía adulta. Sin aviso, comenzó a cantar un fragmento de misa fúnebre que Lucía interpretaba de adolescente en el coro parroquial. La voz era perfecta, el latín impecable. Julián se arrodilló, besó sus manos y la niña sonrió con ternura que no le pertenecía. «Mi amor», dijo otra vez, «prométeme que nadie va a escuchar esto». Él asintió, sollozante. «Tienes que jurarlo por tu vida», agregó ella. Lo juró. No obstante, semanas después, el primo Óscar apareció sin previo aviso, preocupado por el aislamiento. Julián no logró impedir que el pariente entrara a saludar a Valeria, que dormía. En medio de la charla, la niña comenzó a cantar en la habitación contigua. Óscar se quedó inmóvil. La voz era de mujer adulta, conocida, semejante a la de Lucía, a quien lloró como hermana. Corrió al cuarto. Julián se abalanzó para detenerlo, pero llegó tarde. Óscar abrió la puerta y vio a Valeria sentada en la cama, con el rostro bañado en sudor. El canto cortó de golpe. Ella giró la cabeza con un crujido lento y fijó sus ojos en el visitante. «No debiste escuchar», musitó con voz cavernosa. La bombilla estalló. Óscar tropezó hacia atrás, azotándose contra el pasillo. Salió sin despedirse, temblando. Afuera vomitó y huyó en el auto. Horas después, un camión de carga embistió el coche de Óscar en la autopista. Murió en el acto. Cuando la policía llamó a Julián, este cayó de rodillas. El altar exhalaba un aroma dulce a vela quemada. La niña dormía plácida, abrazada a la figura de la santa. Desde entonces, cada vez que Valeria entonaba la voz de su madre, algo en la casa se marchitaba. El ficus del recibidor amanecía negro. El espejo del baño sudaba moho. Las fotografías familiares se iban velando con manchas pardas. La niña cantaba con mayor frecuencia, pero solo de noche, y si Julián intentaba interrumpirla, una migraña atroz le paralizaba la vista. Comprendió que el pacto lo sujetaba más allá de la voluntad. En el tercer mes, Valeria despertó a las 2:17. Lo llamó Amor y le pidió que la llevara al estudio. Al entrar, la vela ardía con doble pabilo. La santa lucía un cabello moreno, el lince de Lucía, tejido en la capucha. La niña subió al pequeño escalón y besó la calavera. Cantó un bolero que la madre coreaba mientras cocinaba.
La melodía flotó embriagadora. Julián cerró los ojos y sintió que su pecho se llenaba de la misma calidez de un domingo de mercadito con Lucía. Cuando el canto cesó, abrió los ojos. Valeria yacía desmayada, la frente fría. El hospital diagnosticó colapso inmunitario. Fiebre sin foco, neumonía fulminante, dictó el informe. Julián, sentado fuera de terapia, recordó cada palabra de su ruego. Dame su voz aunque sea en otra. No pidió la vida de la otra. La cláusula implícita latía ahora. La voz requería recipiente, y la niña blanca cobraba a plazo fijo. Julián regresó a casa, deshizo el altar a golpes. Pero la figura no se partió. Solo cayó la vela y la llama arrastró su sombra por la pared, dibujando un perfil femenino que le sonrió. En la UCI, la fiebre de Valeria bajó sin explicación. La voz de Lucía se apagó para siempre. Hoy, Valeria vive, sana pero muda. Los médicos hablan de afonía por trauma. Y Julián, encerrado en aquella casa gris, no permite visitas. En el estudio, la Santa Muerte está ausente. Él la enterró lejos, dicen algunos. Otros creen que la guarda en el sótano. A la niña se le ve de vez en cuando asomada al ventanal, moviendo labios sin sonido, como ensayando un cantar que no saldrá jamás, y el padre sonríe, porque aquel silencio para él es alivio y penitencia a la vez. Vive con su hija, la recuperó, viva, pero nunca volverá a escuchar la voz que amaba, ni de sus labios ni de los de ella. El pacto se cumplió, la voz fue entregada, y el precio, insoslayable, quedó escrito en los barrotes invisibles que ahora enmudecen para siempre. A la única superviviente de aquella plegaria impronunciable. El cáncer que se fue y regresó a otro. María Manríquez vivía en la última casa de un callejón sin salida en la periferia polvorienta de San Gregorio. Tenía 36 años, un empleo modesto como contadora en la tienda agrícola y una voz que antes de la enfermedad solía cantar coplas mientras colgaba la ropa. El día que el médico pronunció carcinoma invasivo en fase 4, su garganta se secó para siempre. El pronóstico no dejaba lugar a esperanzas y las sesiones de quimioterapia prometían más tormento que alivio. Al volver del hospital, halló en la puerta una estampita de la Santa Muerte, seguramente obsequio anónimo de algún devoto del barrio. La imagen mostraba a la niña blanca aferrada a su guadaña, pero con ojos pintados en carbón suave que parecía reciente, como si alguien los hubiese delineado esa misma tarde. María, supersticiosa de cuna, guardó la estampa en la cabecera y siguió con su rutina de idas y venidas al sanatorio. Cuando las primeras rondas de tratamiento no hicieron sino vaciarle la piel y apagarle el cabello, María empezó a rezar a la santa. No lo hizo en secreto. Colocó la estampa sobre un buró, le prendió una vela de cebo y se confesó. Ofreció su melena que ya caía a mechones, prometió silencio, ni un solo canto más, y sobre todo, comprometió su aliento futuro. Viviera lo que viviera, lo dedicaría a cuidar la figura de la santa, en vez de aplacar su propia alegría. Aquella noche, la llama de la vela titubeó y fue a posarse, casi imperceptible, en un costado del cartón, dejando un borde tostado que olía a azúcar quemada. María interpretó el fenómeno como aceptación. Las semanas siguientes sorprendieron a los médicos. Los marcadores tumorales disminuyeron, los nódulos mostraron necrosis repentina y los órganos comprometidos dieron señales de recuperación. Al cabo de 2 meses, los estudios declararon remisión completa, un milagro clínico que la oncóloga explicó con titubeos técnicos y estadísticas milagrosas. La noticia corrió por San Gregorio como vendaval. Familiares y vecinos llevaron flores. María, sin embargo, respondió con mueca taciturna. Rasuró el resto de su cabello para depositarlo a los pies de la estampita y desde entonces no volvió a emitir palabra. Solo movía los labios en rezos mudos. En la casa contigua habitaba la familia Juárez, gente sencilla, el padre Soldán, conductor de autobús interurbano, la madre Adela, costurera, y su hija Celeste, una niña de 7 años que pintaba con
crayolas en la banqueta. Celeste admiraba a María desde la distancia, porque la excontadora, flaca y calva, parecía una heroína sobreviviente. Cuando la niña jugaba cerca del portón, María la observaba por la ventana. Un parpadeo lento, casi paternal, flotaba en su mirada vacía. Al sexto domingo después de la remisión, Celeste despertó con náuseas y fiebre. El médico rural diagnosticó virus estomacal, pero el mal se intensificó en días. Moretones espontáneos, caída de cabello, dolor al respirar. Los estudios enviados a la capital confirmaron leucemia aguda, misma denominación que en el historial descartado de María. Adela, aturdida, no hallaba parentesco ni antecedente que explicara semejante coincidencia. Mientras la ambulancia trasladaba a la niña a la clínica, María permanecía en su mecedora, acariciando el cartón de la Santa Muerte como si palpara seda. Celeste empeoró con rapidez. La médula se rendía. Los antibióticos chocaban contra muros invisibles. El médico jefe habló de poco tiempo. La noticia devastó al barrio. Vecinos organizaron colectas, misas, promesas. Solo María no asistió. Al caer la tarde, ella llevaba al patio un búcaro con agua. Lo vaciaba sobre la tierra áspera y murmuraba plegarias que nadie escuchaba. A veces soltaba mechones ya cortos de su cabeza y los enterraba, formando un círculo de hilos negros sobre la tierra. En la tercera noche de hospital, Celeste gritó. Las enfermeras hallaron su camilla encharcada de sudor y sangre de nariz. La niña deliraba. Decía ver una señora de túnica gris que sostenía una balanza con huesos en vez de pesas. Imploraba que le devolvieran el cepillo azul, un juguete que su madre le compró semanas antes. Al oír la descripción, Adela creyó reconocer rasgos de la figura que algunos vecinos veneraban clandestinamente, la Santa Muerte de túnica ceniza. Mientras tanto, en el callejón, don Evaristo, vendedor de tacos turno nocturno, juró haber visto esa madrugada a María afuera, de pie frente a la ventana de la familia Juárez, sosteniendo algo que parecía un pequeño cráneo pintado. Dijo que la boca de la exenferma sonreía apenas con una línea tensa, como si probara una pieza de música que nadie más oía. No quiso acercarse. La enfermedad de Celeste avanzó en fractales de dolor. Los medicamentos se agotaban. Adela buscó remedios alternativos y terminó ante la puerta de María pidiendo consejo. La excontadora la recibió con mirada opaca, sin abrir del todo. Adela suplicó: «¿Cómo te curaste? Ayúdame con mi hija». María señaló la estampa de la santa, deslizó la mano sobre la calavera y con la otra hizo gesto de silencio, apoyando el índice sobre sus labios. Adela retrocedió horrorizada, entendió la invitación implícita y se marchó confundida. Pasó una madrugada. La niña entró en coma. El bip del monitor marcaba ritmo débil, intervalos cada vez más largos. Adela, al borde del colapso, regresó a la casa de María con una vela y la promesa de su cabello, como lo habría hecho la contadora. Tocó, llamó, nadie respondió. Al mirar por la rendija, vio a María dormida, aunque parecía más bien petrificada, mecida lentamente, a brazos cerrados sobre la estampa. En su regazo descansaba un pequeño objeto nuevo, el cepillo azul de Celeste. La madre empujó la puerta. Estaba inseguro. Al entrar, una oleada de frío le pellizcó la piel. La sala olía a cera quemada y a pelo chamuscado. La estampa enfrentaba ahora no al techo, sino a la puerta, como si los ojos de carbón hubieran girado solos. Adela reclamó, de nuevo ayuda. María levantó la cara sin voz. Una lágrima surcó su mejilla, pero su boca cerrada negaba cualquier sonido. Tomó el cepillo, lo alzó, luego lo dejó caer a los pies de la santa. Adela comprendió demasiado tarde. Aquel objeto era un tributo arrebatado. Huyó con un gemido, apretando la cabeza como si un puño invisible estrujara su mente. De regreso al hospital encontró a su esposo desplomado y a los doctores a su alrededor. El monitor había declarado línea plana a las 2:17, minuto exacto, en que María soltó el cepillo. El corazón de Celeste, desgastado entre quimios fallidas,
se rindió sin drama. El parte médico fue breve. Adela, al verla diminuta en la camilla, notó algo espantoso. Las uñas de la niña estaban negras en sus bases y una ligera mancha gris se extendía por las venas, como si ceniza viajara bajo la piel. El velorio se realizó en la capilla del pueblo. La madre de Celeste exigió que María asistiera. Algunos testigos creyeron ver a la ex contadora en la puerta, sosteniendo la estampa contra el pecho sin entrar. Una ráfaga apagó las velas junto al ataúd. Adela, en un acceso de furia, la acusó a gritos de robar la vida de su hija. María no reaccionó. Solo sus labios dibujaron una oración muda. La policía no encontró delito que perseguir. El sacerdote, incómodo, recomendó perdón y prudencia. 2 semanas después, se organizó una procesión para consagrar el callejón y romper la maldición. Cuando los feligreses pasaron frente a la casa de María, nadie salió. Golpearon ventanas, rezaron avemarías. Dentro, todo parecía quieto. Se atrevieron a entrar. Encontraron a la mujer muda sentada en el mismo sillón, pero ahora el cabello, rapado, le había crecido apenas en mechones, tan rubios como el de Celeste. Entre las manos sostenía un cráneo infantil, tallado en yeso y pintado con barniz azul. En la boca del cráneo, encajado, estaba el chupón que Celeste usó de bebé. A los pies de María descansaba la estampita, pero ya no era cartón. Se había transformado en madera hueca, y la figura mostraba hoy una capa azulada. La calavera movía la quijada con un leve clic, como quien prueba su primera palabra. El sacerdote intentó rociar agua bendita, pero la boca de María se abrió al fin. No emitió voz propia. Lo que brotó fue un rezo infantil, la oración nocturna, que Celeste repetía antes de dormir. Las sílabas emergían por capas, como si 2 gargantas diferentes se superpusieran. Los feligreses huyeron tropezando con los bancos. A aquellos que miraron atrás juraron que la calavera de la santa sonreía, chorreando un polvo fino sobre el regazo de su nueva guardiana. Desde entonces, la casa permanece cerrada. Nadie logra forzar la puerta. La madera se siente blanda, pero irrompible, como carne tensionada. Algunas noches, cuando el viento calla, se escucha una risita infantil mezclada con el murmullo de un rosario. Hay quien dice que la Santa Muerte encontró en María un nido de huesos ajenos para alargar su culto y que el cáncer fue solo la factura adelantada. Cada vez que alguien deja una muñeca o un lazo infantil frente al umbral, la cinta desaparece al amanecer. Y los médicos del hospital registran un nuevo caso de cáncer fulminante en la colonia, casi siempre en cuerpos jóvenes, casi siempre después de que la vela de María agotó su pabilo. A veces, al pasar por el callejón, los vecinos distinguen a una mujer calva meciéndose en penumbra, acunando algo que brilla blanquecino. En la quietud se oye un raspón sutil, el sonido de una guadaña invisible afilándose para el próximo trueque silencioso entre vida enferma y muerte que no sacia. El narco que no podía morir. En los desiertos del norte, donde la noche se quiebra bajo el ulular de los coyotes y la arena guarda secretos de cruces clandestinas, se extendía el dominio de Adrián "El Filo" Valdivia, jefe absoluto del corredor de Contreras. Su poder se contaba en convoyes blindados y voces silenciadas, pero también en un rumor más denso que la pólvora. Decían que Adrián era invulnerable. Primero fue bala perdida. Un operativo rival abrió fuego y 12 tiros atravesaron la cabina de su camioneta. Después, embestidas con cuchillos explosivos de carretera, venenos incoloros. El Filo salía indemne, sin rasguño, como si los metales vibraran y se desviaran a última hora. Quienes tenían acceso a su mansión fortificada en las faldas del Cerro Sardinas conocían la médula del milagro. Bajo la casa, en un sótano, sellado con rejas de acero, Adrián mantenía un altar compuesto enteramente de huesos humanos. 2 fémures cruzados sostenían una tabla de cedro. Sobre ella descansaba una figura de la Santa Muerte labrada en opalina, aunque la túnica estaba recubierta con polvo grisáceo.
Cada pliegue de la capa tenía incrustadas vértebras infantiles y fragmentos de costillas pulidas como cuentas. El rostro era una calavera magnífica, los dientes engastados con oro saqueado de dentaduras rivales. A sus pies, un montículo de uña pulverizada y veladoras perpetuas producía un halo ambarino como un soplo de horno. Frente al altar, Adrián depositaba sangre propia mezclada con tequila cada medianoche y pronunciaba un credo apócrifo que su abuela, curandera enrarecida, le enseñó de niño. La santa se alimentaría de la muerte ajena para reforzar la carne de su devoto. La bala no te busca si la muerte está saciada, repetía la anciana en el recuerdo. La primera prueba de la promesa ocurrió 6 años atrás, cuando el convoy rival lo cercó en el paso seco de la sierra. Al disparo inicial, el rifle tundió su pecho. La bala se deformó al contacto con la piel. Adrián solo sintió un golpe, como puño sin filo. De los 11 hombres que lo escoltaban, 9 cayeron. Esa noche, de regreso, acudió al sótano y halló algo nuevo. El corazón de la santa latía una pulsación tenue, inflando la opalina como pulmón atrapado. Desde entonces entendió el pacto. Su vida se alargaba con la sangre de otros, pero nadie previno la cláusula secreta. Horas después del ataque, su hermano menor, Juancho, fue encontrado en el patio, cuello quebrado y los ojos abiertos hacia un cielo sin nubes. El parte médico habló de aneurisma fulminante. Adrián no conectó la tragedia con el milagro. Hasta el siguiente atentado, cuando un artefacto improvisado explotó bajo su asiento, despedazando el chasis sin rasgarle la piel. Esa misma noche, su madre, recluida en un asilo, sufrió combustión anómala en su habitación. Los cuidadores describieron fuego silencioso brotando de la cama, consumiendo solo el cuerpo de la anciana y dejando intactas sábanas y paredes. Adrián supo entonces que algo cobraba una cuota familiar por cada intento fallido de asesinarlo. Sin embargo, el ansia de eternidad ganó. Dispuso guardias para proteger a los suyos, pero la muerte, discreta, hallaba rendijas. Un tío hallado estrangulado por manos invisibles. Su hija primogénita, rescatada de un auto sumergido, pero sin una gota de agua en los pulmones, como si el ahogo proviniera del vacío. Con cada muerte, la santa del sótano mostraba nueva falange soldada a la túnica o un tic en la mandíbula que parecía masticar oraciones. Los lugartenientes comentaban en susurros: el patrón no sangra, pero lleva un cementerio en los talones. Quienes lo enfrentaban conocían la leyenda y apuntaban a destrozarle la mente más que la carne. Mandaron emisarios con cabezas cortadas, fabricaron corridos burlones que hablaban de corazón blindado y casa vacía. Cada bala que rebotaba en su pecho generaba un entierro más en su círculo íntimo. Finalmente, el círculo se encogió a una sola persona: Camila, su sobrina huérfana de 11 años. Huía entre internados y casas seguras. Adrián la amaba por encima de sus culpas. Verla reír le recordaba la música que la abuela tarareaba cuando él aún era inhalación de polvo. Juró protegerla, blindó su escuela, multiplicó escoltas. Pero la santa, hambrienta de parentesco, olía la sangre en los árboles genealógicos. Una tarde, Camila cayó enferma de fiebre negra. Los médicos hallaron sus órganos hundidos por necrosis que progresaba al ritmo de un reloj sin cuerda. Desesperado, Adrián bajó al sótano con rezos temblorosos y le habló a la calavera: «Toma mi silencio, mis imperios, mis balas, pero deja a la niña». La santa parecía escucharlo. El polvo que recubría su túnica vibró. Él, en gesto inaudito, hundió un puñal entre sus propias costillas. La hoja se partió contra el esternón como si encontrara roca. Una risa seca resonó, no en la sala, sino dentro de su oído. Aquella risa imitaba el carraspeo de su abuela. Repetía la vieja sentencia: «La bala no te busca si la muerte está saciada». El eco añadió algo nuevo: «Pero tu linaje lleva semillas de carne para la siembra del polvo». Esa noche Camila murió sin dolor visible. Adrián abrazó su cuerpo hasta el amanecer. Al volver al altar, descubrió la mano esquelética sosteniendo un mechón del cabello de la niña. En las cuencas, el oro reflejaba la primera luz del día.
El capo gritó, vertió gasolina y encendió una antorcha. Las llamas se alzaron, abrazaron la opalina y se apagaron al instante, devueltas como soplo al vacío. El humo se condensó en gotas que caían hacia arriba, pegándose al techo como si la gravedad hubiera cambiado de parecer. Desde entonces Adrián vive solo. Despidió a guardaespaldas, cerró negociaciones, clausuró la mansión. Dentro, las paredes resuman humedad ferruginosa y un frío que no cede ni con fuego. A veces afuera se oyen ráfagas, bandas rivales convencidas de que por fin lo quebrarán, pero las balas dilatan el aire y se incrustan en el concreto lejos de su piel. Él camina por los corredores vacíos, esperando una fractura que nunca llega. Los espejos no reflejan más que su rostro lívido. La sangre se le ha espeso y apenas late, suficiente para no morir. Cada nuevo atentado es seguido por su propio silencio. Ya no queda familia que la santa pueda tomar. Sin embargo, la figura continúa creciendo en detalles, formas de arterias esculpidas en la túnica, pequeños dientes de leche emergiendo en el manto, como si cosechara víctimas de otras genealogías lejanas. Los rumores dicen que forasteros caen muertos en los alrededores. Un cartero, un músico errante, una monja que cruzaba el desierto. Todos muestran fracturas internas, ojos paralizados de terror. El capo se sienta frente al altar, acaricia las astillas de costilla que adornan el corazón esquelético. Le habla: «Saciada estás, déjame respirar con los fantasmas». Pero la santa no pide, ordena. Cada medianoche, Adrián deposita una bala nueva en la encía dorada de la calavera. Al amanecer, la bala ha mutado en dedo meñique humano, palpitante, que la túnica absorbe como si bebiera. Entonces él comprende que su invulnerabilidad es un dique frágil. El agua negra de la muerte se acumula, y un día romperá la represa, incluso si su cuerpo no cede. Cuando todo alrededor muera, ¿qué quedará para la santa sino el propio Adrián? Los sicarios que merodeaban han dejado de intentarlo. Afirman que el rancho está maldito. Algunos juran ver, en las noches de viento, sombras infantiles asomadas en las ventanas sin cristal, jugando con casquillos que ruedan solos, riendo sin garganta. Otros aseguran que si disparan al aire cerca de la cerca, el disparo se disuelve y su sangre se coagula por un segundo, como si el plomo se trasladara a su torrente. Una tarde, ante el espejo, Adrián notó algo imposible: la bala que albergaba su esternón. Recuerdo de aquel primer intento, se asomaba bajo la piel, empujando hacia afuera, visible como moneda contra sábana. Al tocarla, sintió que latía, no con el pulso de su corazón, sino al ritmo de la risa que escuchara aquella noche. Comprendió entonces la lógica final. Cuando su cuerpo rebose de metal sin herida, la santa reclamará las balas como semillas listas para germinar fuera, en otro mundo, a costa de la carne que ya no podía doler. Desde la carretera se ve la hacienda desierta, la fachada llena de agujeros, pero ni un cristal roto. En el sótano, la guardiana de huesos brilla con un resplandor nacarado. A su sombra, Adrián repite promesas huecas, esperando sentir dolor como hombre común, rogando por una sola fractura que le devuelva el privilegio de morir. Afuera, el viento arrastra rezos campesinos. «Que la bala lo alcance», murmuran. Pero la bala gira, se extravía, encuentra otra sangre, y la santa sonríe en la penumbra, porque su devoto invulnerable sigue pagando la cuota, con todo lo que lo rodea, con todo lo que todavía huele a latido. La cárcel que se abrió sola. En los archivos del Penal Estatal de San Jerónimo aparece un incidente sin explicación firmado con tinta temblorosa. 08 de julio. Corte total de energía por 3 minutos. Al restablecerse, el interno R-107 no se encontraba en la celda 23A. Cerrojos intactos. Cerradura sin forzamiento. Cámaras fuera de línea durante el lapso. R-107 era Rubén Aguayo, 22 años, albañil de oficio, sentenciado a 45 años por un homicidio que no cometió.
El juez se apoyó en una confesión fabricada y en un arma que nunca llevó sus huellas. El muchacho gritó su inocencia hasta romper la voz. Al tercer mes, lo trasladaron al módulo de castigo. Celda sin ventana, luz amarilla las 24 horas, alimento deslizado bajo la puerta. Las versiones oficiales dicen que allí, entre paredes resumantes de moho, Rubén encontró la estampa de la Santa Muerte, que otro recluso había dejado como burla o consuelo. Pasó noches enteras contemplando la calavera sonriente, con la guadaña escueta y los ojos huecos. Cuando la apelación fue denegada, rompió el crucifijo de madera que su madre le enviara y clavó la cruz invertida sobre el cartón de la santa. Susurró una promesa rasposa: «Quítame estas rejas. Te doy cada año de mi condena convertido en ofrenda viva». La madrugada siguiente, 8 de julio, a las 03:03, el penal tembló con un zumbido eléctrico. Todas las cámaras negras, los generadores mudos. 3 minutos sin luz, sin alarmas. Cuando regresó el sistema, las pantallas mostraron pasillos vacíos. Celda 23A, puerta abierta, pestillo sin daño, la cruz clavada en el muro manchada de óxido reciente. Rubén Aguayo había desaparecido. Guardias registraron cloacas, torretas, perímetro. Los perros olfatearon hasta la carretera. Nada. El director redactó un informe cargado de excusas técnicas y rezos tardíos. La noticia incendió la radio local. Algunos clamaron intervención divina, otros juraron que era fuga pactada con custodios. Lo cierto es que, fuera de los reflectores, Rubén caminó 12 kilómetros entre matorrales hasta un rancho abandonado en las colinas de Santa Aurelia. Era una extensión partida por acequias secas y corrales de alambre. Allí encontró un establo cuyo techo cedido dejaba pasar la luna sobre montones de paja podrida. Colonizó el sitio con silencio. Reunió agua de un antiguo pozo, cazó conejos famélicos y, sobre todo, erigió un altar idéntico al de la celda, pero mayor. Tablas viejas, huesos de res, velas que robó de la capilla rural y el mismo cartón, ajado de la santa, ahora embadurnado con su propia sangre. Un año exacto después de la fuga, la tarde del 8 de julio, el niño Sebastián Durán, 8 años, pescador de luciérnagas, desapareció camino a casa. Su mochila quedó abierta sobre el puente. Todos supusieron rapto. La búsqueda duró semanas. Nunca apareció cuerpo. Esa noche, el cielo sobre el rancho exhibió una aurora rojiza que ningún meteorólogo logró explicar. Rubén, sentado frente al altar, respiró el perfume de cera derretida y oyó pasos infantiles detrás de los establos, aunque los grillos silenciaban todo. La segunda ofrenda fue doña Petra, anciana que vendía queso en el mercado. Preguntó por un nieto que nunca llegó a visitarla. La hallaron ausente, el catre intacto. El tercero, un borrachín que solía burlarse de las procesiones a la santa. Se esfumó en la calle principal. Solo quedó su sombrero. Cada 8 de julio, la tierra de Santa Aurelia se tragaba a un vecino, sin patrón de edad o pecado, pero siempre uno. Y cada 9 de julio, alguien aseguraba haber visto una figura delgada arrastrando un bulto envuelto en lona hacia las colinas. En el rancho, la colección de objetos crecía. Un trompo de madera, una medalla de comunión, un zapato gastado, la calavera de cabra que sustituía el corazón de la santa. Rubén lo llamaba mi cuenta regresiva. Quien se acercara, algún curioso o ladrón, sentía frío punzante y un hedor dulce, mezcla de flores fúnebres y sangre fresca. Las velas nunca se consumían del todo. Goteaban cera oscura que formaba números romanos sobre la losa de piedra. Y, segundo, terzo, cuarto, al 5º aniversario, Manuel Tobar, reportero de Nota Roja, llegó para investigar el patrón de desapariciones. Entrevistó familias, revisó las fechas y descubrió la coincidencia con la fuga de Rubén. Sin avisar a la policía, se coló al rancho en la noche del 7 de julio, cámara y linterna en mano. El establo estaba iluminado por un resplandor interior. Dentro, Rubén rezaba arrodillado. Su piel, extrañamente tersa, no mostraba rastro de los años.
La santa parecía crecer, ya casi a la altura de un hombre, la guadaña reluciente como metal recién bruñido. Manuel grabó hasta que la linterna titiló y murió. Su cámara, sin batería, captó los últimos segundos. La estatua girando la calavera, mirando directo al lente. El periodista huyó, pero tropezó con algo blando, un costal. Lo abrió en la penumbra. Adentro, huesos de niño, quizá el primer, está desaparecido. Manuel corrió hasta el coche y se atrincheró en la redacción. Al amanecer quiso mostrar la cinta, archivo corrupto, pantalla negra salvo un fotograma único, el número UMBE goteado en cera. Esa noche, 8 de julio, Manuel desapareció camino a casa. No hubo sexto. El pueblo notó que Rubén visitaba las calles a plena luz sin temor. No envejecía, la barba escasa, el brillo en los ojos. Quienes lo miraban sentían vértigo. Decían que su pupila era tan oscura que parecía no tener fondo. Nunca dormía. Se le veía caminar al filo del alba. Y cuando cerraba los ojos un segundo, temblaba como si oyera coros lejanos. Un sicario contratado por familiares de las víctimas lo interceptó en la cantina. Le apuntó al pecho y jaló el gatillo. La bala se deformó contra la camisa y cayó. Rubén alzó la vista sin ira. El sicario corrió. A la mañana siguiente apareció ahorcado en un mezquite, el lazo formado con sus propios intestinos. Los ancianos recordaban la condena de 45 años. Alguno dedujo la ecuación sin atreverse a decirla. 1 año de sentencia, una vida ajena. A Rubén le faltaban 40 vidas para saldar su deuda con la Santa Muerte. Regina, hermana de Rubén, regresó del extranjero para confrontarlo. Lo encontró bajo un cielo raso colapsado, acariciando la túnica de huesos. Él le explicó su pacto con serenidad grotesca. No hay puerta que me detenga. Cada año entregaré un cuerpo hasta que el error del juez quede pagado. Regina lloró, suplicó, detuviera la cadena. Rubén sonrió. Si abro la mano, cae el filo sobre nosotros. Ella huyó y fue directo a la policía. Esa noche, 8 de julio, la detuvieron por conducir somnolienta y la aislaron en una celda municipal para su seguridad. Amaneció con el cuello desplazado, sin gritos, sin forcejeo. Rubén asistió al sepelio, besó el ataúd y regresó al establo. Añadió al altar la pulsera de plata de Regina. El número 6 apareció en cera, aunque nadie había encendido vela. El teniente Padilla, veterano de operativos contra sectas, planeó un asalto al rancho. 50 hombres armados, perros, drones, térmicos. Entraron la noche previa al siguiente aniversario. Encontraron establo vacío. En el aire flotaba un vapor espeso que provocaba tos. Padilla avanzó hasta el altar. Las velas estaban apagadas, no así el resplandor que parecía brotar del suelo. Escuchó un canto lejano, una letanía de números en voz infantil. Algo reptó bajo las tablas. Mandó abrir con pico. Hallaron huesos, muñecos, pasaportes quemados y un boquete que descendía a túneles. Al fondo sonaba agua y un cuchicheo múltiple como colmena. De los 50 hombres, 40 regresaron corriendo, ojos desorbitados. No quisieron explicar. Padilla bajó con 10, ninguno volvió. En la superficie hallaron solo restos de fusiles, doblados, la insignia del teniente y un septo inscrito en cera líquida sobre la tierra. Han pasado 8 años desde la huida de Rubén. 8 desaparecidos, 8 marcas. El pueblo ha aprendido a encerrarse la noche del 8 de julio. Algunos viajan lejos esa fecha. Las autoridades archivan casos, alegando migración voluntaria. Las colinas siguen vacías, pero los caminantes nocturnos ven una lumbrera lechosa asomar del establo derruido y oyen rezos en números. 9, 10, 11. El calendario avanza, y Rubén, que no envejece ni duerme, merodea los portales con mirada hueca, escogiendo a la próxima ofrenda. Espera el error de alguien que abra la puerta sin revisar el día. Entonces, la santa cobrará otro año de la condena que la justicia humana le impuso por error, y que la muerte, infalible contadora de deudas, salda paciente, una vida tras otra,
hasta que la cifra llegue a 45 y la cárcel que se abrió sola se cierre sobre todos los inocentes que la sostienen. La curandera del altar vivo. Jacinta Barragán se instaló en San Mateo, Tijuela, el mismo año en que la clínica gubernamental quedó sin médicos. Llegó con una maleta de palma, un ramillete de ruda y una figura de la Santa Muerte tallada en 1900. Sabino oscuro. Rentó una casita junto al arroyo y anunció sin pregones que podía desatar nudos de cuerpo y de sombra. Al principio acudieron solo ancianos con reumas, volvieron caminando erguidos. Luego llegó Rosendo Lucero, agricultor, con cáncer gástrico desahuciado. A las 6 semanas el tumor se había replegado. Los análisis mostraron órganos límpidos. Los corrillos bautizaron aquel prodigio como el milagro de la señora Jacinta, y la fila ante su puerta se hizo permanente. La consulta se realizaba en una habitación angosta iluminada por velas negras. Al fondo, la Santa Muerte presidía un altar cubierto de ofrendas, hojas de maíz, cascarones de huevo, lágrimas de cera roja. Pero lo que sorprendía a los recién llegados era la impresión de latido. La madera parecía exhalar un soplo lento, como si debajo palpitara una bestia adormecida. Jacinta ungía al enfermo con aceite de copal, rezaba salmos convulsos y al final pinchaba el dedo del paciente para depositar una gota de sangre en la balanza de la santa. Siempre decía lo mismo: la flaquita toma poco, a cambio, devuelve a vida. Los sanados contaron aliviados sus historias, y luego empezaron los síntomas inquietantes. Rosendo despertó una tarde convencido de que su sombra estaba atrasada un segundo. Al girar la cabeza, veía la silueta replicar el movimiento. Con tardanza, doña Irma, curada de diabetes, oía murmullos de niños bajo la cama, cantando números al revés. Un adolescente liberado del asma soñaba cada noche una procesión de calaveras que le pedían su nombre con voces de piedra. Ninguno habló en público. Temían parecer ingratos. Al poblado llegó el doctor Elisandro Rojas, enviado por la Secretaría de Salud para estudiar los casos remisión espontánea. Encontró expedientes con diagnósticos previos irrefutables y análisis posteriores sin rastro de patología. Las cifras no mentían. Lo que sí llamó su atención fueron los cambios conductuales: apatía, insomnio, visiones colectivas. Los pacientes describían la misma escena: un altar que crecía ligamentos, huesecillos, trozos de uñas. Elisandro solicitó ver el consultorio. Jacinta lo recibió con cortesía cortante. Él inspeccionó el cuarto, pared tapizada con ramos secos y oración en náhuatl. El altar, efectivamente, parecía haber incrementado su volumen. La túnica de la santa desplegaba pliegues nuevos de una materia que no era tela y no era madera, algo intermedio, brillante como quitina. El médico notó en la balanza una membrana traslúcida que latía. Jacinta afirmó que aquello era la bolsa donde se guardan los males extraídos. Esa noche Elisandro revisó a Rosendo. Halló pulso y presión perfectos, pero el agricultor no recordaba el nombre de su esposa. Lo tenía en la punta de la lengua, dijo, pero era como si alguien lo hubiera borrado con lija. Doña Irma no reconocía su reflejo en el espejo. Aseguraba que el cristal le devolvía un rostro parecido, sin arrugas de expresión, como máscara de cera. El adolescente apenas respondía con monosílabos, la mirada vidriosa. El médico diagnosticó síndrome neuropsicológico atípico y lo reportó al centro estatal. No obtuvo respuesta. Mientras tanto, la sala de Jacinta se llenaba de veladoras derritiéndose sobre el piso. Cada paciente curado debía traer una como pago de luz. Las flamas proyectaban sombras que se prolongaban hasta mitad de calle. Los vecinos dijeron que la figura de la santa se estiraba con la oscuridad, adquiriendo articulaciones de insecto. Cuando Cirilo, un exminero curado de silicosis, apareció ahogado en el río, sin agua en pulmones, Elisandro obtuvo permiso para la autopsia. El corazón estaba inmaculado,
pero el tórax contenía un hueco donde faltaba parte del lóbulo cerebral. Parecía extraído con bisturí, sin fractura craneal. El tejido faltante coincidía con la región que controla emociones primarias. Elisandro regresó a la casa de Jacinta con orden de inspección. Halló el altar envuelto en gases dulzones. La figura de la santa ya medía casi 2 metros. De la balanza colgaban filamentos rosados, como raíces sangrantes que se hundían en un montículo de tierra fresca. Al acercarse, oyó susurros, voces múltiples repitiendo letanías deformes. Se sintió mareado, su linterna tembló. Jacinta surgió de la penumbra y le negó acceso. Él retrocedió, sabiendo que la orden valía nada contra aquella presencia. Esa misma noche, Jacinta convocó a todos los pacientes sanados a una velada de agradecimiento. Reunió 22 personas en el patio, iluminado apenas por la luna. Dijo: «Les he devuelto la salud, pero la carne necesita alma proporcionada. No se alarmen, lo que fue tomado era lastre». Los conminó a formar un círculo. Empezó un cántico gutural. El altar dentro del cuarto vibró. Un brazo esqueletado emergió de la puerta, goteando savia oscura. Los pacientes, como hipnotizados, comenzaron a balancearse. Elisandro y 2 policías irrumpieron alertados por gritos de un vecino. Al entrar vieron al grupo arrodillado, cada cabeza inclinada como ablación de voluntad. El brazo de la santa recorrió las nucas, soltando hilos ámbar que se incrustaban en la balanza. Uno de los policías disparó. La bala atravesó el miembro, óseo sin astillarlo. El proyectil cayó humeante a los pies de Jacinta. Ella sonrió, ojos vacíos. El otro policía huyó. Elisandro se quedó paralizado. Vio cómo los ojos de los pacientes se apagaban. Las pupilas se dilataban hasta anegar el iris. Cuando por fin reaccionó, los sacó a rastras. No reaccionaban, pero respiraban. La curandera no lo detuvo. Parecía absorta en absorber filamentos. Desde esa noche, los milagrosos vagan por San Mateo como cascarones corteses. Saludan, trabajan, no se quejan. Pero ninguno sueña, ninguno recuerda la música o el dolor. Las madres dicen que sus hijos regresaron sanos en cuerpo y huecos en espíritu. Los perros no se acercan, las moscas zumban alrededor como detectando carne abandonada. Jacinta permanece en su casa. La figura ya no cabe por la puerta. La fachada se abomba, como si el altar creciera desde adentro. Quien observa por la rendija advierte un caleidoscopio de ojos parpadeando en el manto de la santa, quizá piezas de alma cristalizadas. Cada nuevo enfermo, forasteros traídos con esperanzas, entra y sale curado, y al cabo de días pierde algo intangible, el gusto por el nombre, el miedo a la muerte, la memoria de un poema infantil. Elisandro escribe informes que nadie lee. Vive rodeado de expedientes, preguntándose cuánta porción de la conciencia es prescindible antes de dejar de ser uno mismo. A veces, en el espejo, cree ver su reflejo un segundo tardío, como aquel primer sanado. Soporta migrañas con olor, a copal. Se sabe contaminado. Aquella noche la bruma del altar le rozó la cara. Ha decidido marcharse antes del próximo tratamiento milagroso, pero se sorprende deteniéndose frente a la puerta de Jacinta con anhelo curioso, paladeándola. Hay idea de librarse de sus dolores crónicos, de su insomnio, tal vez del terror. Dejaría una mínima fractura de su alma. ¿Qué tanto pesa el miedo? Dentro se escucha un canto monótono y húmedo, como hueso raspando piedra. La santa respira, inspira, expira. Cada compás parece marcar el momento exacto en que otro enfermo se cura, y otro hueco se abre en la coraza invisible de los vivos. El pueblo continúa, aparentemente normal, sombras alargadas al atardecer, murmullos en patios vacíos, niños que juegan sin reír. Desde algún punto de la casa hinchada de Jacinta, una balanza de carne y hollín calibra cuánta humanidad puede extirparse sin que la fachada de la especie se derrumbe. Y el altar, ahora definitivamente vivo, aguarda, agrandándose con paciencia de araña, tejiendo con hilos de almas rotas un manto
que tarde o temprano cubrirá algo más que San Mateo Tijuela. Mateo Tijuela. El milagro del oro impuro. Cuando el último pagaré rebotó, Benjamín Cabrera sostuvo la carta del banco con dedos entumecidos y olió en el aire la ruina de 10 años de comercio en la frontera. La venta de maquinaria agrícola, su orgullo, había naufragado entre deudas y cosechas perdidas. La hipoteca devoraría la casa, y su familia, hasta entonces protegida, se hundiría con él. Aquella noche de desasosiego, buscando botellas viejas en la bodega, encontró un retablo polvoriento de la Santa Muerte, recuerdo de un cliente sinaloense que pagó así una comisión. Una calavera esmaltada sostenía balanza y guadaña. La base se resquebrajaba, pero la sonrisa ósea parecía intacta. Benjamín, católico más por costumbre que por fe, nunca la exhibió. Ahora la sostuvo con manos temblorosas y la llevó al patio trasero, iluminado apenas por un farol de 40 vatios. Bajo un ficus moribundo, levantó un altar improvisado, ladrillos viejos, un vaso de tequila caliente, un puñado de frijoles esparcidos como monedas pobres. No quiso retórica, solo un ruego ronco. Dame riqueza suficiente para pagar lo que debo, te honraré cada noche. El viento tibio apagó la vela. Benjamín la encendió de nuevo. Sintió un tirón en la base del estómago, como si la tierra vibrara debajo del cemento. Volvió a la cocina, bebió café y esperó el amanecer. Una semana después, la pala de un jardinero golpeó algo metálico al injertar un rosal. Benjamín acudió y excusó al peón, curiosidad encendida. Cavó él mismo. A 30 centímetros emergió una caja de madera ennegrecida. Al romperla halló barras pequeñas de alegórico brillo. Oro. Pesado, frío, con un grabado ilegible en bordes carcomidos. No había indicio de propietario ni marca de fundición. Calculó su valor aproximado. La deuda quedaría saldada y sobraría capital para resucitar la empresa. Madrugó rumbo a la fundidora clandestina del municipio vecino. Allí convirtieron el botín en lingotes sin registro y le entregaron recibos con discreción. Vendió el primero a un corredor de metales. La transferencia llegó limpia. Esa noche, ante el altar, colocó una de las originales barras pequeñas y prometió encenderle 2 velas diarias. La santa resplandeció bajo la luz naranja como recién pulida. Los negocios repuntaron con velocidad sospechosa. Nuevos proveedores firmaron sin regateos. Viejos clientes pagaron facturas atrasadas. El nombre de Benjamín, antes sinónimo de insolvencia, circuló otra vez en ferias agroindustriales. Comprar equipos renovados pareció el paso lógico. Liquidó la hipoteca, adquirió un sedán último modelo y, para complacer a su esposa Lucrecia, reservó vacaciones en la costa. Una semana antes del viaje, Lucrecia resbaló en la escalera de mármol que él había costeado con la venta del segundo lingote. Rompió la nuca al pie del barandal recién instalado. El forense habló de accidente doméstico. La policía fotografió charco escarlata junto a peldaños brillantes. Benjamín, aturdido, veló el cadáver en la sala. Al caer la medianoche, mientras murmullos y rezos se mezclaban, el farol del patio estalló. En la penumbra, la Santa Muerte parecía erguida, un reflejo carmesí en los ojos huecos. El viudo acercó el oído y creyó oír un tintineo metálico, como monedas chocando bajo la capa. Enterró a Lucrecia y, esa noche, depositó sobre el altar una moneda bañada en su propia sangre. Cortó el pulgar con navaja y otra barra, de oro. No pidió explicaciones, solo prometió seguir honrando el compromiso. La hija y la casa nueva, con el seguro de vida, Benjamín compró un chalet en la urbanización Lomas Esmeralda para comenzar de nuevo con su hija Rebeca, de 16 años. Mudarse requería desmantelar el altar, pero él, temeroso, decidió llevárselo intacto. Colocó la santa detrás de un muro falso en su despacho, con aire acondicionado constante para que el oro no se oxidara. La primera noche en la casa nueva, Rebeca salió con amigos al cine. En la autopista, un neumático se reventó. El vehículo se volcó. Todos los ocupantes sobrevivieron con rasguños salvo Rebeca.
El airbag no se desplegó y el volante le aplastó la tráquea. La noticia halló a Benjamín revisando documentos de compra de otro lote de oro. Se aferró al teléfono sin oír la voz del paramédico, solo el eco de un juramento extraño retumbando en su cabeza. Te honraré cada noche. En el funeral, nadie se atrevió a consolarlo. El sacerdote habló de resignación. Benjamín regresó al despacho y encaró a la figura. Entendió que el oro no era regalo, era semilla en tierra maldita. Cada fruto comprado con él exigía un corte recíproco, una muerte proporcional al valor gastado. El altar olía a óxido y canela quemada. Decidió no tocar más lingotes. Los encerró en caja fuerte. Pero la fortuna rodaba sola. Contratos pendientes se firmaban, depósitos llegaban. Invitaron a Benjamín a invertir con 2 socios en un parque solar. La previsión de ganancias era obscena. El capital provino indirectamente del oro, margen de beneficio en ventas que el oro inicial permitió. La documentación se cerró un viernes. El lunes, uno de los socios murió de choque anafiláctico causado por avispas que nunca se habían visto en su jardín. El segundo fue hallado ahogado en su propia piscina, aunque nadaba profesionalmente. Cada homicidio accidental coincidió con hallazgos macabros en la casa de Benjamín. Una moneda dorada pegada al marco de la puerta, un charco de cera roja bajo el escritorio. No había intrusión. Las cerraduras permanecían intactas. Se instaló un sistema de cámaras. Captaron estática justo a las 3:03 a.m., hora que Benjamín asociaba con la fuga milagrosa de otro recluso en noticias viejas sobre la santa. Tras el parpadeo, surgía sobre la mesa una nueva moneda brillante, manchada de una gota marrón. Él dejó de trabajar. Vivía con la paranoia de que cada riqueza añadida arrastraba otro cortejo fúnebre. Lo confirmaron 3 compradores de maquinaria que murieron de septicemia tras rasguños menores, justo después de cerrar operaciones muy lucrativas para Benjamín. Agente de Hacienda, Jacinto Pulido, empezó a atar cabos. Reactivación súbita, muertes de colaboradores. Solicitó entrevista. Benjamín lo recibió con cortesía ausente, los ojos hundidos. Durante la charla, Jacinto notó un altar semi-escondido. Velas negras, oro, monedas cubiertas de óxido sanguíneo. Tomó fotos con el móvil en sigilo y anunció auditoría. Esa noche desapareció mientras corría en el parque. Encontraron solo su reloj cerca de un hormiguero infinito. Benjamín en el despacho contempló la santa. Una grieta surcaba la guadaña, llenándose poco a poco de oro líquido. Comprendió que el ciclo no terminaría mientras el metal siguiera bajo su techo. Decidió fundir los lingotes y enterrarlos lejos. Contrató un hornillo industrial y fundió barras en un crisol hasta formar un bloque disforme. La aleación despedía olor acre que impregnó sus ropas. Se quemó la mano. La piel se ampolló, pero él sostuvo la masa incandescente en una pala, la llevó al patio y cavó junto al ficus muerto de la antigua casa que aún conservaba. Enterró el bloque y lo cubrió. Creyó sentir la tierra vibrar, como aquella primera noche. Al volver a la mansión se obligó a dormir, primera vez en meses. Soñó con Rebeca y Lucrecia cantando bajo un árbol. En el sueño, de sus bocas brotaban monedas derretidas que le quemaban el pecho. La noche siguiente, un estruendo lo despertó. Bajó corriendo. La caja fuerte, vacía, y sobre el suelo, idéntica. Cantidad de monedas, cada una marcada con una incisión en forma de guadaña. En la ventana, la silueta de la santa, o lo que parecía ser la cristalización de su sombra, reflejaba los faros de la calle. Entendió la verdad final. El oro impuro no admite exilio, pertenece al milagro y su factura. Destruirlo solo multiplica el alcance de la deuda. Desde entonces, Benjamín vive en soledad millonaria. Vende acciones anónimas, compra propiedades a través de testaferros. No permite que nadie lo visite. Quienes cruzan la puerta mueren en semanas. Jardinero, contadora, terapeuta. Ha calculado un patrón. Cuanto mayor el gasto, más cercana la víctima. Así que gasta poco, lo mínimo, suficientes abarrotes y luz.
Pero la riqueza sigue creciendo por inercias que él no controla, intereses que se reproducen. Cada noche, a la hora en que fundió el oro, baja al despacho. Con la navaja abre un corte en la yema del pulgar, deja caer sangre sobre una moneda nueva y la acomoda a los pies de la santa. Las velas nunca disminuyen. El oro se apila, centelleante, desprendiendo un latido metálico. Él apenas susurra: «No ma», pero la calavera sonríe. Su túnica, antaño blanca, es ahora lámina de oro bañado en pátina rojiza. Cualquier intento de retirarla fracasaría. Está fusionada al suelo, como si raíces de metal hubieran penetrado hasta el lecho del subsuelo. El ficus del patio, seco por años, da un brote extraño. Hojas de un dorado enfermizo que se vuelven polvo al tocarlas. Los perros del vecindario aúllan al pasar junto al portón. Y cada 20 de junio, aniversario del hallazgo, el pueblo amanece con noticia de otra muerte absurda. Un carnicero atrapado en su cámara fría, la bibliotecaria aplastada por estanterías, el alcalde fulminado por rayo en cielo despejado. A la mañana siguiente, en el despacho de Benjamín, reluce una moneda ensangrentada que él no recuerda haber dejado. Y una risa breve, como eco de metal golpeando metal, flota un segundo antes de que regrese el silencio. Así vive, rodeado de fortuna que no puede tocar, contando monedas que crujen como huesos. Millonario, sí, pero condenado a engordar la balanza de la santa con vidas ajenas, noche tras noche, sin esperanza de bancarrota que detenga el milagro del oro impuro. Puro. El devoto que nunca duerme. Mateo Delgado vivía en el barrio de Las Luciérnagas, una franja de casas de bloc pegadas al cerro, donde los disparos eran tan comunes como el canto de los gallos. Camionetas sin placas patrullaban de noche, marcando territorio. A veces dejaban cuerpos en las esquinas a modo de advertencia. Tras uno de esos alardes, un proyectil perdido atravesó el ventanal de Mateo y rozó la frente de su hija Alma. Fue solo un surco, pero la sangre sobre la almohada bastó para anclarle un miedo que no descansa. Aquella misma madrugada, mientras Alma lloraba y la sirena demoraba, Mateo bajó al cuarto de bodega. Entre cajas húmedas guardaba una figura diminuta de la Santa Muerte que su abuela le regaló años atrás. Con manos temblorosas, la colocó sobre la lavadora y encendió una vela. No pidió venganza, ni dinero, ni destierro de enemigos. Pidió algo simple y brutal: que el sueño lo abandonara para siempre, para poder vigilar a la familia con ojos que nunca ceden. Ofreció a cambio su descanso, su apetito y el color de su sangre, si era preciso. Afuera repicó un trueno seco. La vela titiló y se alargó un instante, como si la flama aspirara su ruego. Entonces, dentro de Mateo, algo se retiró. No supo describirlo, pero fue similar a cuando el ascensor se desploma 1 centímetro y el estómago flota. Esa noche permaneció, despierto hasta el amanecer, sin sentir pesadez en los párpados. Los primeros días creyó que era su adrenalina. Al 4.º día sin dormir, la mente siguió nítida. No había ojeras ni temblor. Semanas después, su piel adoptó un tono lechoso, pero no mostraba arrugas ni pérdida de peso. Podía pasar 12 horas sentado en la ventana, oreja atenta al eco lejano de motores. Veía venir las patrullas irregulares y con silbatos convenidos avisaba al vecindario. Alguna vez interceptó a un ladrón en el tejado. Después de 3 meses sin cerrar los ojos, era sombra que nunca abandonaba la calle. El rumor creció. Don Mateo espanta a los halcones. Ese señor no pestañea jamás. Televisoras locales buscaron entrevistarlo. Él rehusó. Su mujer, Regina, aceptó al principio la entrega de su esposo. Pero pronto notó el envés. Mateo ya no abrazaba, ni reía, ni compartía la mesa. Se nutría de café y agua. Comía por rutina, no por hambre. Las uñas dejaron de crecerle. Un médico amigo le practicó análisis. Metabolismo basal mínimo, pulso de 32, signos vitales estables como reloj mineral. No halló explicación. La santa en aquel cuarto
Recibía velas cada aniversario del disparo. Su túnica, antes blanca, se oscureció con hollín. El metal de la guadaña lucía más brillante, aunque nadie lo pulía. Con el tiempo, la vigilancia de Mateo salvó vidas. Detectó una fuga de gas antes de que una cocina estallara. Telefoneó a la ambulancia cuando vio a una parturienta tambalearse rumbo al taxi. Alertó a la patrulla de una camioneta que merodeaba con armas largas. Cada intervención terminó en persecución y fuego. Los maleantes cayeron con tiros en la espalda, choques contra postes, navajazos entre ellos. En el recuento, el barrio lo llamó Ángel sin párpados. Sin embargo, al cerrar los ojos, bendición que intentaba a veces, veía los rostros de los caídos, 20, 30, luego cientos, congelados en el instante exacto de la muerte, mirándolo con sorpresa húmeda. El desfile empezó en sueños inexistentes. Bastaba parpadear 2 segundos y el cine macabro se proyectaba en su cráneo. El ladrón que cayó del tejado con el cuello torcido, la sicaria que reventó el tanque del Chevy y se quemó viva, el conductor ebrio que se partió contra el muro que Mateo había mandado reforzar con varilla. Todos aparecían, uno tras otro, en silencio. Mateo abría los ojos y la imagen tardaba en disiparse como manchas solares. Regina notó que el iris de su marido se volvió tan claro que casi transparentaba la esclera, y en noches sin luna juraba que el negro de la pupila se dilataba hasta devorar el resto. Él evitaba espejos porque a veces detrás se delineaba la multitud de rostros muertos, mirándose mutuamente, como coros siniestros acomodándose para la fotografía. Un día, la maestra de Alma citó a Regina. La niña se tapaba las orejas. En clase decía escuchar susurros que papá colecciona. Alma aseguraba que cuando Mateo la besaba de noche, el cuarto se volvía tan frío que las paredes exhalaban vaho. Por consejo de amigos, Regina llevó a la familia a un retiro espiritual, lejos de la ciudad. Mateo accedió, pero durante el trayecto sus ojos permanecieron abiertos sin parpadear ni una vez en 6 horas de carretera. Al llegar, se plantó junto a la puerta de la cabaña y no entró. Dijo sentirse inútil lejos del barrio. Volvió solo y continuó la guardia. El 8º aniversario del disparo coincidió con lluvia eléctrica. A medianoche, Mateo sintió por primera vez la tentación genuina de dormir. Las frases de los muertos martillaban sin orden, exigían espacio. Descolgó la figura de la santa, la llevó al patio y la encaró como a un enemigo. «Déjame descansar», susurró. «Cumplí tu encargo». La respuesta no fue voz, sino imagen. Una marea de cadáveres se abrió en su mente, dejando ver a Regina y Alma al fondo, sobresaltadas en la puerta, bala entre ceja y ceja, marcándoles un futuro inevitable. El mensaje era claro: el pago seguía, corriendo. Si cerraba los ojos de verdad, el cerrojo de la muerte se abriría para su familia. Mateo regresó al pasillo, apoyó la espalda en la pared y forzó los párpados. El desfile comenzó. Rostros conocidos, luego extraños, hasta que uno nuevo se presentó. Él mismo, pero envejecido, canoso, piel arrugada, ojos tristes. El doble susurró: «Cuando seas yo, ellos serán sombra». Mateo abrió los ojos con un jadeo. El rostro doble le dejó el eco de una fecha: noviembre, mes próximo. Era la promesa de caducidad. Determinó reforzar la vigilancia. Instaló cámaras, sensores, alambradas. Las autoridades vieron con agrado el perímetro digno de fortaleza. Pero su cuerpo empezó a fallar de formas irónicas. La piel permanecía firme, pero las cuerdas vocales se resecaron. Apenas podía hablar. Las articulaciones se endurecieron como yeso bajo la carne. Podía moverse, sí, pero cada gesto se volvía mecánico. Parecía biología congelada que opera por voluntad, no por fisiología. La niña evitaba tocarlo. Él lo entendía. Su piel estaba fría. Regina dormía en la habitación con Alma y cerraba por dentro. Aún así, una madrugada, la puerta se abrió sola. Mateo estaba allí quieto con los ojos muy redondos.
Quiso explicar que había oído pasos, pero solo escupió un gruñido áspero. Madre e hija gritaron. Después de eso, Regina anunció que se irían con sus padres. Él no objetó. Los acompañó a la terminal y regresó a la casa vacía. Solo, Mateo se convirtió en centinela total. Monitoreó la cuadra, desvió atracos, hizo llamadas anónimas. Cada vida salvada le costaba otro rostro en la penumbra mental. Cuando parpadeaba, reconocía voces. ¿Por qué? Solo buscaba un celular. Yo obedecía órdenes. Quería comer. Él respondía en silencio que había pedido su voz. Aceptaba la penitencia como parte del trato. Noviembre llegó con aire quieto. La noche del día 9, Mateo sintió que algo en la calle iba a suceder. Un automóvil sospechoso rondaba la casa de su vecina anciana. Se apostó detrás de la puerta con un bate. Los ladrones intentaron forzar la cerradura. Él irrumpió. Los enfrentó. Uno disparó a quemarropa. El metal alcanzó el pecho, pero rebotó, como siempre. Los ladrones huyeron. La anciana quedó ilesa. De regreso al comedor, la bala deformada en la mano, Mateo dejó que los párpados cayeran un segundo. Vio los rostros de los dos ladrones, sumados a la multitud, y, al fondo, otro nuevo, el de la anciana. Su corazón se hundió. Comprendió que salvar físicamente a alguien tampoco los eximía. El pacto recolectaba equivalencias. Cada violento que apuntaba a un inocente arrastraba también ese inocente al pasillo de los muertos si Mateo intervenía. El reloj de la santa medía impactos desviados, no méritos. Se obligó a mantenerse de pie 48 horas, temeroso de ver más almas inocentes en ese salón óseo. Pero el cuerpo ya protestaba. Los párpados, secos como pergamino, ardían. Finalmente cayeron. Vio el pasillo otra vez. La hilera llegaba ahora hasta el horizonte. Entre los rostros reconoció a Regina y Alma, no muertos, sino inmóviles, mirando con resignación. El doble envejecido surgió de nuevo, acercándose. Extendió una mano y depositó algo en su palma. Un reloj de arena sin arena. Mateo despertó con sangre en los ojos. La santa, al fondo del pasillo, tenía la guadaña apuntando al techo, como si marcara un camino vertical. Hoy, Mateo todavía ronda la calle, pero el barrio lo evita. Dicen que su mirada es hueca, que las pupilas gotean agua turbia. No envejece. El cabello sigue oscuro. Tampoco duerme. La familia vende tamales en otra ciudad y, cada tanto, recibe un sobre con dinero y una nota sin firma. En ella solo figura la instrucción: no vuelvan después de la caída del sol. Algunos aseguran que si uno pasa frente a la casa y mira a través de la cortina, lo ve de pie, inmóvil, contemplando el muro donde antes colgaban fotos familiares. Otros afirman que la santa del sótano creció, que ahora es casi de tamaño natural, y que la vela nunca se apaga, aunque soplen huracanes. Y hay quienes juran escuchar, en la quietud de las 3 de la mañana, un susurro múltiple que surge de la vivienda, el rezo interminable de quienes murieron sin saber qué rostro los vigilaba antes de morir.